Para afrontar las dificultades para conseguir un trabajo formal, el joven Louis Bloom decide adentrarse en el bullicioso submundo del periodismo criminal independiente en Los Ángeles. La fórmula es perseguir crímenes y accidentes impactantes, registrarlo todo y vender la historia a los medios interesados. ¿Qué pasa, gente? Hoy en Resumiendo Películas vamos a hablar sobre Primicia Mortal, una película del género suspenso lanzada en 2014. Así que vamos a suscribirnos al canal, darle like y vamos al vídeo. En medio de la noche en Los Ángeles, Louis Bloom irrumpe en un patio de trenes y comienza a cortar una cerca de tela metálica. De repente ve una luz que se acerca y rápidamente esconde sus herramientas antes de que un guardia de seguridad lo encuentre y le solicite una identificación. Louis se acerca fingiendo cooperar solo para atacar al guardia para noquearlo y robarle el reloj. Luego, Louis va a un depósito de chatarra y vende la cerca al capataz después de pasar mucho tiempo negociando el precio. Luego se pregunta si el capataz está contratando y utilizando toneladas de mambo jumbo corporativo para venderse. El capataz inmediatamente dice que no, por lo que Louis solicita una pasantía no remunerada para la experiencia. Sin embargo, el capataz dice que nunca contratará a un ladrón, lo que significa que sabe de dónde sacó Louis la cerca. Más tarde, mientras Louis conduce, ve pasar algunos coches de policía, por lo que se detiene para ver de qué se trata la conmoción. Resulta que ha habido un accidente y ahora un coche está en llamas y todavía hay gente dentro. En ese momento llegan Joe y su empleado para grabar todo, por lo que Louis observa con mucha curiosidad y atención. Cuando terminan, Louis le pregunta a Joe sobre el trabajo y él le explica que es corresponsal, lo que significa que corre a lugares donde ha ocurrido un crimen o accidente y graba todo. Luego vende las imágenes al noticiero que paga más. Lo único que necesita un corresponsal es una cámara y un escáner policial. Al encontrar atractivo el trabajo, Louis le pregunta si está contratando, pero Joe dice que no. Al día siguiente, Louis ve el accidente en la televisión y se vuelve más decidido a entrar en este negocio. Visita la playa y espera que un tipo se distraiga para robarle su bicicleta. Luego va a empeñarla. El dueño de la tienda no está dispuesto a negociar el precio por mucho que Louis insista, por lo que pide crédito en la tienda y obtiene a cambio una videocámara y un escáner policial. Esa noche, usa el escáner para comenzar a escuchar todos los informes en el área, solo para darse cuenta de que no entiende los códigos y que necesita encontrar una buena ruta para llegar rápidamente. Primero llega a un arresto simple y la policía inmediatamente lo despide. Luego intenta grabar a una mujer que fue detenida por la policía por conducir ebria, pero una vez más los agentes lo echan rápidamente. Finalmente llega a la escena de un robo de auto fatal y se acerca lo suficiente a la víctima para grabar algunas imágenes realmente gráficas. Esto enoja a un policía e inmediatamente echa a Louis y a otro corresponsal, quien también maldice a Louis porque ahora no puede terminar de grabar. Louis ignora su enojo y lo sigue para escuchar su conversación por teléfono y así aprender cómo negociar con los noticieros y cuánto cobrar. Luego, Louis va al Canal 6 y le muestra las imágenes a la directora de noticias, Nina, quien inmediatamente queda impresionada por lo cerca que estuvo. Llama al productor Frank, pero el hombre se asusta y dice que no pueden poner imágenes tan gráficas en un programa matutino. Nina dice que simplemente agregarán una advertencia y le recuerda que ella es la jefa, por lo que acepta comprar el metraje. Louis intenta negociar, pero al final no obtiene tanto dinero como esperaba. Sin embargo, Nina le dice que tiene mucho potencial y que solo necesita una mejor cámara porque su calidad de imagen en este momento no es buena. Dado que está dispuesta a comprarle más en el futuro, Louis pregunta qué es lo mejor para los ratings y Nina explica que sus espectadores están interesados en accidentes gráficos y crímenes violentos en áreas blancas ricas. A la mañana siguiente, Louis ve sus imágenes en la televisión y siente que finalmente ha logrado algo. Descarga el clip de noticias en su computadora y busca una lista de códigos policiales en línea para memorizar sus significados. Más tarde se reúne con un joven llamado Rick para una entrevista. Una vez más, utiliza mucho mambo jumbo corporativo para hacer una por eso preguntas y hacer que Rick hable de sí mismo, pero al final lo contrata porque tiene teléfono, conoce bien la zona y sabe usar el GPS. Louis revela que se trata de una pasantía
paga no remunerada, lo que hace que Rick proteste. Necesita que le paguen al menos algo porque casi no tiene hogar. Después de una larga discusión, Louis acepta pagarle $30 por noche. Por la noche, Louis y Rick esperan en el auto mientras escuchan el escáner de la policía para detectar un incidente interesante, y Louis aprovecha la oportunidad para enseñarle a Rick los códigos policiales. Después de muchas horas sin nada, finalmente se enteran de un incendio y corren allí. Se supone que Rick debe encontrar la ruta más rápida en el GPS y dar direcciones, pero Louis conduce como un loco y le grita porque está desesperado por llegar primero a la escena. Rick se pone muy nervioso y accidentalmente le da direcciones equivocadas, y cuando llegan al lugar correcto ya es demasiado tarde porque los paramédicos ya se llevaron a la víctima. Después de que Joe se burla de él por su tardanza, Louis se enfurece con Rick y exige una mejor comunicación, por lo que Rick le pide que no lo apresure. La próxima vez que obtienen una buena ventaja, Louis no le grita a Rick y logran llegar justo a tiempo. Sin embargo, la policía ha cerrado la casa robada y no hay nada interesante que registrar. Louis se niega a darse por vencido y espera a que los policías se distraigan. Luego se cuela dentro de la casa para encontrar los agujeros de bala en la cocina. Reorganiza las imágenes del refrigerador alrededor de los agujeros para que parezcan más trágicas, y termina el metraje con los agujeros en la ventana que muestran a las víctimas hablando con la policía. Antes de irse, roba correo basura para conseguir los nombres de las víctimas. Momentos después, Louis le lleva el metraje a Nina, a quien le encanta. Frank se asusta porque está claro que Louis irrumpió y los nombres fueron robados de la correspondencia privada. Pero Nina decide usarlo de todos modos. A partir de entonces, Louis y Rick tienen mucho éxito en encontrar buenas historias y grabarlas para luego vendérselas a Nina. Rick encuentra las mejores rutas para que Louis llegue rápido a la escena, y Louis registra cada detalle importante sin vergüenza mientras evita a la policía. Siempre mira televisión para ver su propio trabajo en la pantalla y descarga todos los clips para crear una colección en su computadora. Cuando consigue suficiente dinero, consigue una cámara mejor para él y una segunda para Rick, para que pueda grabar desde un ángulo diferente. Una noche, llegan a un accidente automovilístico antes que la policía. Louis intenta entrevistar a uno de los conductores, quien lo maldice porque está tratando desesperadamente de hablar con el operador del 911. Luego, Louis revisa los autos destruidos y encuentra al otro conductor muerto en un área oscura, por lo que comienza a arrastrar el cuerpo hasta que está frente a las luces del auto para tener una mejor toma. Graba todo lo que puede hasta que llega la policía y lo despiden. Joe lo ve pasar y se da cuenta de que lo ha perdido. Más tarde, cuando Louis le lleva las imágenes a Nina, ella se da cuenta de que tiene sangre en la manga, pero él lo ignora y la invita a cenar. Al principio, Nina lo rechaza, diciendo que no quiere comprometer su relación profesional. Sin embargo, Louis insinúa que dejará de darle buenas imágenes si ella dice que no, por lo que no tiene más remedio que aceptar. Al día siguiente, Joe se encuentra con Louis y le explica que ampliará su equipo con varias camionetas trabajando para él, por lo que quiere que Louis se una a él. Louis lo rechaza, y cuando Joe sigue insistiendo, Louis lo amenaza con violencia. Joe, furioso, se va mientras maldice el nombre de Louis. Cuando llega el sábado, Louis cena con Nina en un restaurante y admite que quiere que ella sea su amante. Una vez más, Nina lo rechaza, diciendo que esto era solo cortesía profesional. Louis inmediatamente comienza a citar muchos datos que encontró en su investigación, señalando que su estación tiene la calificación más baja y que fueron sus videos los que atrajeron a miles de nuevos espectadores. Él sabe que el contrato de Nina terminará pronto, por lo que si quiere renovarlo y mantener su trabajo, debe aceptar su oferta. Nina, reacia, no tiene más remedio que comenzar a reunirse con Louis los fines de semana para hacer cosas malas juntos a cambio de que él venda los videos solo para ella. Algún tiempo después, Rick comete otro error de ruta y Louis no llega a tiempo para el mayor incidente de la noche. Joe y su equipo obtienen todas las imágenes primero y Joe se burla de Louis por ello. Al final de la noche, Louis le trae a Nina algunas grabaciones de crímenes más pequeños y Nina se enfada porque su canal rival obtendrá la gran historia. Sus jefes se pondrán furiosos y ella sentirá que le ha dado su cuerpo a cambio de nada. A la mañana siguiente, Louis ve las imágenes de Joe en el canal rival y se enoja tanto que rompe el espejo del baño. Queriendo venganza, decide colarse en la casa
de Joe y meterse con su camioneta. Esa noche, Luis y Rick llegan justo a tiempo para registrar un accidente automovilístico. Resulta que es la camioneta de Joe y resultó gravemente herido en el accidente, por lo que la ambulancia se lo llevará. Rick piensa que está mal grabar a un compañero y dice que Joe es uno de ellos, pero a Luis no le importa y se acerca para filmar todo de todos modos. Joe mira a Luis con furia mientras se ahoga con su propia sangre. Unas noches más tarde, Luis y Rick son lo suficientemente rápidos como para aparecer en una gran mansión que fue asaltada antes de que llegue la policía. Luis se cuela dentro y ve a los delincuentes huyendo de la escena, por lo que se esconde entre los arbustos para filmar sus rostros y la matrícula de su camioneta. Luego Luis entra a la casa y registra cada gota de sangre en el suelo, siguiendo el rastro para encontrar todos los cuerpos de las víctimas. Uno por uno, Luis se asegura de filmarlos todos e incluso agrega imágenes de una cuna vacía con suficiente acumulación para hacer que el espectador piense que puede haber un bebé muerto en ella. Cuando encuentra el último cuerpo, se da cuenta de que el hombre todavía está vivo, pero en lugar de ayudarlo, también lo graba antes de huir con Rick, justo antes de que llegue la policía. Detienen el auto justo después de unas pocas cuadras para que Luis pueda eliminar rápidamente a los criminales y a la víctima viva del metraje. Momentos después, le lleva el vídeo a Nina, quien queda increíblemente impresionada. Como siempre, Frank se asusta, por lo que Nina llama al abogado del canal para asegurarse de que esto sea legal. El abogado explica que están desdibujando las líneas, pero mientras no revelen la dirección y censuren los rostros de las víctimas, deberían ser buenos. Después, Luis pide $15,000 por las imágenes, y cuando Nina se niega a darle tanto, finalmente estalla. Él señala que él tiene todo el poder aquí, por lo que de ahora en adelante, ella siempre debe pagar lo que él pida sin quejarse, hacer que los presentadores le den crédito a su empresa Video Production News, y presentarle a Luis a todos sus compañeros de trabajo para que pueda comenzar a hacer conexiones. Aterrorizada, Nina solo puede estar de acuerdo. Cuando finalmente llega el momento de transmitir en vivo, Luis se queda y observa con satisfacción cómo los presentadores mencionan su compañía mientras presentan las imágenes. Los presentadores también tienen que describir la escena del crimen y Nina sigue dándoles pistas para hacerlo todo más dramático, gráfico y alarmista. Cuando hacen una pausa comercial, los jefes de Nina la llaman para felicitarla y pedirle una reunión con Luis. A la mañana siguiente, la detective Frontieri y su compañero van al apartamento de Luis para hacerle algunas preguntas. Luis inventa una historia, diciendo que escuchó los disparos y entró a la casa con la intención de ayudar, pero ya era demasiado tarde y comenzó a grabar. Recuerda haber visto una camioneta alejarse, pero no vio las caras de los delincuentes. Los detectives no están convencidos, pero no pueden hacer más y se van. Luego, Luis busca la matrícula en línea y obtiene la dirección de uno de los delincuentes. Él va allí con Rick y esperan afuera de la casa a que salga el criminal. Cuando Rick nota la camioneta, se pregunta por qué Luis no llama a la policía ahora, por lo que Luis explica que quiere que los criminales vayan a un lugar mejor, con la esperanza de que se resistan al arresto y hagan una mejor historia. Rick se asusta y dice que esto se está volviendo demasiado peligroso, por lo que exige un aumento. Luis le hace elegir el número y Rick dice $75 por noche, lo que hace que Luis cierre el trato de inmediato. Su reacción hace que Rick se dé cuenta de que podría haber pedido mucho más, pero cuando intenta pedir un número mejor, Luis le dice que es demasiado tarde. Cuando el criminal finalmente sale de la casa, el dúo lo sigue y lo observa recoger a su pareja. Luego, continúan siguiéndolos hasta que los delincuentes se detienen en un restaurante de comida rápida. Luis finalmente llama a la policía, les da descripciones detalladas y les dice que los criminales están armados. Incluso aclara que estos son los tipos buscados por el infame crimen y ofrece su propio nombre como la persona que los encontró. Después de que Luis cuelga, Rick se da cuenta de que pedirá la recompensa que la policía les dio a estos tipos y pide la mitad. Luis se enfurece, pero realmente necesita una segunda cámara para esos ángulos adicionales, así que acepta pagar y Rick se para al otro lado del restaurante. Pronto llega la policía y cuando se acercan a los delincuentes, los chicos abren fuego, provocando un tiroteo que mata a varios hombres. Luis y Rick filman todo, mientras uno de los criminales también muere y el otro resulta herido, pero aún puede correr y subirse a su camioneta para escapar. Los policías inmediatamente lo persiguen y Luis recoge a Rick antes de seguirlos también. Mientras Luis conduce como un loco, sigue gritándole a Rick para que no deje de grabar. La persecución de coches es tan loca que
que un coche civil choca contra un vehículo policial, sacándolo del juego. El otro coche policial sigue persiguiendo al delincuente, que comienza a embestir su coche con su furgoneta hasta provocar un accidente que hace que tanto él como los policías choquen. Luis inmediatamente se apresura a tomar una foto de todos los cuerpos y de repente anuncia que el criminal está muerto. Le pide a Rick que venga y grabe para poder aprender más sobre los espantosos disparos, pero cuando Rick se acerca, el criminal resulta estar vivo y le dispara. Luis no parece sorprendido y continúa grabando mientras el criminal sale del auto, pero antes de que pueda lastimar a Luis, escucha llegar a la policía e intenta huir. Sin embargo, la policía inmediatamente también lo mata a tiros. Luego Luis revisa a Rick y registra sus heridas, lo que hace que Rick se dé cuenta de que Luis sabía que el criminal estaba vivo y usó a Rick para obtener una mejor historia. Luis no muestra ningún remordimiento y toma la cámara de Rick después de su muerte. Luego, Luis le lleva todas las imágenes a Nina, quien está encantada con todas las imágenes espantosas. Cuando están a punto de comenzar a vivir, Frank le informa que una fuente secreta, pero confiable, le ha dicho que el crimen en la casa no fueron matones al azar, que se pusieron violentos, sino que la familia en realidad había sido parte de la mafia y escondían sustancias ilegales. Sin embargo, Nina se niega a añadir ese detalle a la historia, diciendo que la tragedia del hombre común vende más. Frank le dice que suena como Luis, pero Nina lo toma como un cumplido y dice que Luis los ha inspirado a llegar más alto. Más tarde, el detective Frontieri llega a la estación y exige tener las imágenes como prueba, pero Nina se niega a entregar las cintas sin una orden judicial. Luego, Frontieri lleva a Luis a la estación para interrogarlo, pero él mantiene la calma y se apega a su historia. Frontier se enoja cada vez más y lo critica por sus políticas laborales locas e inmorales, pero tiene que liberarlo porque no tiene pruebas. Unas noches más tarde, Luis consigue 2 camionetas con el logo de Video Production News y contrata a 3 pasantes. No les pagará a ninguno de ellos, pero promete que no los obligará a hacer nada que él mismo no haga antes de que se vayan juntos a buscar la siguiente historia.